Hola, muy buenas tardes nuevamente. Estoy feliz una vez más de darles la bienvenida a este espacio, a nuestro tercer encuentro de los diálogos para sembrar, regar y recoger en educación. Tercer encuentro de este segundo ciclo, del que te doy las gracias por acompañarme, por estar aquí, por sumarte a esta comunidad que tiene como único objetivo el compartir y aprender juntos, porque efectivamente estoy convencida que juntos somos más, juntos aprendemos más, juntos nos desarrollamos más y juntos podemos hacer una mejor educación para todos. Les doy las gracias a los que se están uniendo, Agus, Pame, Virginia, todos ustedes aquí presentes, muchas gracias a los que se continúan uniendo, porque lo que nos convoca hoy día es un tema que sin duda nos ha de movilizar a todos nosotros. Y nos ha de movilizar no solo desde el discurso, porque si bien es cierto, hemos escuchado mucho hablar, de pronto es poco lo que hacemos. ¿Qué vamos a hablar hoy día? Pues de educar las emociones, inteligencia emocional en educación. Cuando empezamos a hablar de inteligencia emocional, más o menos el año 95, ¿verdad? Cuando Daniel Goleman publica ese libro de inteligencia emocional, el homónimo, ¿verdad? Y empezamos a entender que esto era algo que impactaba a las personas, a las organizaciones y luego también en el trabajo. Las personas que son inteligentes emocionalmente, está descrito, tienen habilidades para la vida que les permiten de alguna manera desarrollarse, tener esas habilidades sociales que les permiten vincularse con otros y desde ahí ir desarrollando habilidades, fortalezas, los talentos que van a ser los que les van a servir para la vida. Desde nuestro rol de profesores tenemos la tremenda tarea de educarnos emocionalmente a nosotros para desde ahí poder ser ejemplo también y modelo para nuestros estudiantes. Tenemos un rol activo en lo que es la educación afectiva, emocional de nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes. Y bueno, no podíamos en este espacio no hablar de este tema que de alguna manera nos ha conectado particularmente en este tiempo de pandemia con lo que es esencial. Lo hemos repetido en otro de los directos de esta semana, ¿cierto? Diciendo que hoy día, cuando el conocimiento está a un clic de distancia, ocuparnos de lo realmente importante que tiene que ver con el ser, con la persona del profesor primero y luego del estudiante, con las propias emociones, con lo que significa gestionar aquello, resulta fundamental. Desde las neurociencias sabemos que las emociones son la base del aprendizaje, que sin una emoción positiva no hay aprendizaje que se pueda fijar. Por lo tanto, el tema que hoy día nos reúne va a tener impacto no solo en el desarrollo social de los niños, de las niñas, de los adolescentes, sino muy fundamentalmente en el aprendizaje, en las posibilidades de participación y de desarrollo integral. Para hablar de este tema, he invitado a un profesor, a un educador español, Alberto Ortega, que tiene una dilatada trayectoria en este tema, es creador de un modelo que él nos va a ir explicando. Y bueno, yo no voy a presentar más porque el currículum lo tenemos, le vamos a pedir a él que él mismo nos cuente quién es y desde ahí podamos seguir construyendo comunidad en este espacio que, como decía hace un rato, solo espera poder generar una comunidad donde se pueda compartir y aprender en conjunto. Le voy a dar la bienvenida a Alberto, que ya está por acá. Agradezco. Margarita, gracias por estar acá. Gracias a todos.
A ver, por ahí viene Alberto. Hola, ¿me oís? Te oigo, pero no te veo. Sí, ¿y eso? A ver, Yo mm, creo que tal vez tienes muy activa la cámara. Es, tengo que cambiar la cámara para el otro lado, ¿no? A ver cómo lo hago esto. ahí sí, Ahora. ahí estamos. Perfecto. Estupendo, Lo primero, estupendo. bienvenido Alberto, muchas gracias por estar aquí, por sumarte, por aceptar la invitación a participar de este espacio con esta comunidad que está formada por tantas y tantos profesores y profesoras de Chile, de Argentina, de Uruguay, de México, y que algunos están aquí y otros seguramente, porque estamos en verano y los horarios, tú sabes, por acá se diluyen un poco, lo van a ver en diferido, pero que ha causado mucho interés la publicación de este espacio porque sin duda es un tema que nos convoca a todos. Siéntete tremendamente bienvenido a esta comunidad de ahora y para siempre. Pues muchísimas gracias, Verónica. Para mí es un orgullo que me abras esta ventanita hacia este lado. Porque claro, después de 10 años que llevamos trabajando con el programa y viendo los resultados, ¿no? En el alumnado, pues que pueda llegar a otros sitios que ahora nos permite la tecnología, que hace 10 años era como complicado, ¿no? Tenía que ser todo presencial y sin embargo ahora pues nos da la posibilidad de llegar más lejos, ¿no? Y eso es una de las cosas buenas que esta maldita pandemia, ¿no? Porque no podemos decir otra cosa, hay mucha gente que lo ha pasado mal. Sin embargo, sí que ha abierto puertas que en algún momento estaban cerradas y que nos dan esa posibilidad, ¿no? Así que muy agradecido de esta ventanita y que mi propósito hoy es que quede claro el valor de la educación emocional, que lo entendemos verdaderamente, ¿verdad? Que desde que yo empecé hasta ahora en España, ¿verdad? Porque no sé si será lo mismo ahí en los distintos países que nos están viendo, el término educación emocional al principio estaba muy denostado, o sea, no era como que no se veía eso en la escuela y sin embargo ya tiene bastante prestigio, los centros de enseñanza del profesorado apuestan mayoritariamente y principalmente incluso por la educación emocional, o sea que ha habido una revolución, por lo menos aquí en España, que yo creo que es importante y que también agradezco, ¿no? En este tiempo. Sin duda, y lo decía yo al inicio, este tiempo nos ha conectado, este tiempo, a mí me gusta llamar este tiempo como un tiempo maestro, porque sin duda nos ha permitido aprender tantas cosas, aprender de lo que significa la, iba a decir la globalización, pero es mucho más que eso, es entender que esto que nos pasa, que no nos pasa en individual, sino que nos pasa en colectivo. Y desde ese pasar en colectivo nos conecta con esta idea de ser una comunidad, de ser uno solo, y que eso que pasaba en China, y muy lejos, muy lejos, muy lejos, nos impacta también a nosotros. Y desde ese impactar a nosotros, bueno, también entender cómo esto que nosotros hacemos, cada uno en los lugares donde está, impacta también a otros y no sabemos a cuántos más. Hoy día, y tú tenías mucha razón cuando dices las tecnologías, la virtualidad nos ha permitido tantas cosas y desde ahí el poder ser responsables también con qué es lo que hacemos en redes sociales, cómo compartimos información y desde ahí también el valor de este espacio que busca ser divulgativo. Van a haber otras instancias y espero poder tener contigo otras instancias que sean más académicas, más formales, pero este es un espacio divulgativo que espera llegar a profesores, profesoras, madres, padres y a todos aquellos que se puedan sentir motivados, interesados y comprometidos con lo que es la educación emocional. Pero bueno, vamos porque el tiempo se nos pasa y yo sé que tú ya estás de noche y no quiero abusar de tu tiempo. Así es que Tranquila. partamos por algo muy básico, muy fundamental. ¿Qué son las emociones, Alberto? Cuéntanos. A ver, las emociones son una reacción física que tiene nuestro cuerpo ante una serie de eventos. Es decir, ahí yo cuando trabajo con los peques le pregunto si nuestro cuerpo, ellos piensan que nuestro cuerpo es una máquina, bueno, con los peques y con los mayores, ¿no? Si nuestro cuerpo es una maquinaria perfecta o no, y hacemos esa reflexión, ¿no? Nos damos cuenta de que las cejas, ¿verdad? Yo le pregunto a los chicos, ¿qué tenemos de pelo en común los chicos y las chicas? Entonces ellos dicen bueno, lo primero que, según la edad, ¿no? Pero si son muy pequeñitos, dicen los pelos de la nariz. Algo que a nosotros
no lo diríamos porque, claro, nosotros que tenemos la misma altura, los pelos de la nariz no nos lo vemos, pero ellos sí, que están mirando desde abajo, ¿no? Entonces, los pelos de la nariz, que esto es una reflexión que hago siempre, ¿no? Entonces, que nosotros no veamos algo no significa que no existe, ¿no? O sea, que es verdad que los pelos de la nariz lo tenemos en común, chicos y chicas. Pero bueno, mira, a ver, la barba, tenemos chicos que Verónica no tiene, ¿verdad? Y llegamos a las cejas y a las pestañas. Y damos cuenta que las cejas y las pestañas tienen un propósito. Y pues si cae sudor, pues no entra en los ojos, ¿verdad? Si viene un mosquito, mi ojo se cierra. Si entra, pues lagrimea para expulsar el mosquito. O sea, todo lo que ocurre alrededor de los ojos, pues tiene un propósito. Pues de la misma manera, todo lo que ocurre en nuestro cuerpo tiene un propósito. Y nuestras emociones, que lo genera nuestro sistema límbico, pues tendrá un propósito también, ¿verdad? Todo, incluso las partes que cuando yo estudié la básica, en educación básica, no se sabía para qué servían, que eran las amígdalas y el apéndice. Hasta allá hay estudios que ya saben que tienen una función defensiva, una función inmune, o sea que en realidad todo lo que genera mi cuerpo tiene un propósito. Entonces es obvio pensar que las emociones también tienen un propósito. Es decir, si la genera mi cuerpo, tiene un propósito. Y ahí podríamos ir, ¿no? Que no me paro mucho porque no, pero podemos ir una por una, cada una de las emociones básicas, pues el enfado, pues para poner límites, ¿verdad? Que muchas veces queremos que nuestros hijos sean capaces de decir no a la droga, pero no se pueden enfadar. Entonces, ¿cómo van a decir no, verdad? Tienen que aprender a enfadarse. Digo enfadarse, no ser agresivo, porque tendremos que distinguir entre la emoción básica y cuando ya es explotado. Justamente si no quiero explotar, cuanto antes exprese mi enfado y diga que no, mejor, ¿verdad? Muchas veces explotamos porque permitimos un montón de invasiones que lo podríamos haber dicho bien, asertivamente, ¿verdad? Podríamos haber dicho, oye, mire, disculpa, le importa mantener la distancia, que es que no me puedo echar por atrás, y sin embargo nos vamos callando hasta que explotamos. Pero el enfado es una pequeña emoción que nos permite poner límites. La tristeza nos permite hacer duelo, ¿no? Adaptarnos a nuevas situaciones. El miedo, que hemos sentido en la pandemia, pues el miedo es precaución, no es pánico. El miedo es una emoción pequeñita, ¿verdad? Que me permite pues ponerme la mascarilla, lavarme las manos con el gel, mantener la distancia y me favorece, ¿no? O sea, todas las emociones básicas tienen y claro, la genera nuestro cuerpo, claro que sí. Lo que ocurre, que es muy importante entender esto, es que nosotros, frente a un perro, por ejemplo, o cualquier otro mamífero que también siente estas emociones básicas, nosotros además tenemos pensamientos. Eso también viene, o sea, que las emociones hay algunas que no solo vienen de mi sistema límbico, sino de lo que yo estoy pensando. Entonces, ahí ya cuando yo le pongo ese pensamiento a la emoción, es cuando ya sentimos sentimientos. Y ahí me gusta hacer la diferencia entre emociones básicas y sentimientos, ¿no? Los sentimientos es un proceso elaborado, es como lo hemos filtrado ya por todo lo que nosotros hemos vivido, nuestros pensamientos, nuestros valores, nuestras creencias. Entonces, claro, ante una misma situación, por ejemplo, la pandemia, habrá gente que habrá sentido terror, y hay gente que ha sentido como oportunidad de cambio, ¿no? Este momento que decías tú, Verónica, que yo lo veo, que yo he sentido, de hecho yo vengo atrás, ¿no? De un poquito, será la crisis de los 40, pero he pasado un tiempo un poquito, no sé si la palabra es decepcionado, porque suena muy fuerte, pero sí, un poco como que veía, miraba las noticias, miraba el mundo y nos veía muy desunidos, ¿no? Muy jugando en equipos distintos y posicionándonos siempre en contra. Y para mí la pandemia ha sido un reencuentro con el ser humano, ¿no? Ese momento en que las farmacéuticas han compartido información para que sacar la vacuna lo antes posible y que sabemos que hasta que no esté todo el mundo vacunado, no, digo todo el mundo, no nos acaba esto, ¿no? Entonces, un sentimiento, mira, se me ponen los vellos de punta, que Rafael Vizquerra llamaría elevation, ¿no? O sea, me siento conmovido por la grandeza y la generosidad del ser humano. Entonces, ese pensamiento que yo puedo tener varía también mi estado emocional. O sea que sí, las emociones las genera mi cuerpo, sin pensamiento, las emociones básicas, y cuando yo le añado pensamiento, se generan los sentimientos, las sigue generando mi cuerpo y también mi mente. Sin duda. Y bueno, y lo que sigue es la acción. En el fondo, actúo en función de esa emoción, ese pensamiento y esa... y por ahí es donde se va traduciendo en algo concreto la emoción también, esto que siento yo, cómo después se visibiliza en otros. Entonces, si las emociones es algo que surge en mí, que tiene una función en mí,
¿Por qué educamos las emociones? ¿Cuál es el sentido de educar las emociones? ¿Para qué educamos las emociones? Sí, pues porque fíjate, cuando yo pregunto la definición de inteligencia emocional, ¿no? En los talleres, muchas veces la mayoría sale una definición que es aprender a controlar las emociones. Claro, sí es verdad que se parece un poco a la primera definición que se hizo de inteligencia emocional, pero yo no utilizaría la palabra controlar, por eso mismo que decíamos antes. Porque si yo voy controlando mi enfado, ¿verdad? Alguien hace algo y yo digo, bueno, venga, no pasa nada, que no le voy a decir nada, ¿verdad? Y entonces ahí hay un chute de energía, ¿verdad? Una química que se queda dentro. Si luego viene otra persona y yo digo, bueno, venga, pues al final acaba explotando, ¿no? O me gusta poner el ejemplo también, que como el granito de arena que entra dentro de una ostra, si la ostra suelta el granito no pasa nada, pero si no lo suelta, empieza ahí a ponerle una sustancia, hasta que hace una perla. Entonces, es muy importante que las emociones básicas las aprendamos a expresar. Tradicionalmente se han dividido las emociones en muchas categorías y una de ellas ha sido por género. Por ejemplo, los chicos podíamos sentir enfado, se nos permitía sentir enfado, pero no se nos permitía sentir miedo. Entonces, claro, ahí hace un año justo en el que viví ayer en la cárcel de Sevilla, donde yo suelo vivir, y todos los chicos allí, las personas que había, los hombres, me decían que es que yo no sentía miedo. Entonces, claro, si yo no siento miedo, me meto en situaciones que pudieran ser peligrosas. Esto no significa que cuando yo siento miedo hay un peligro así como reacción directa, no. Pero claro, si yo siento miedo, ahora en la pandemia, un poquito de miedo, ¿vale? Y entonces me pongo la mascarilla. Si yo no siento miedo, pues no me pongo la mascarilla. Si yo no siento miedo, me acerco a los demás. Si yo no siento miedo, me voy a una discoteca. Y a lo mejor el primer día no, porque no es que haya un peligro inminente, ¿no? Pero si al fin y al cabo yo voy comprando papeletas todos los días, en algún momento acabo contagiado o en la cárcel, ¿no? Entonces, que los chicos podamos sentir miedo y no digamos tonterías como que hay que ser mascote y que los chicos no lloran, todo esto, ¿verdad? Y por otro lado, pues las chicas igual, es decir, a las chicas se le ha educado en la sumisión, incluso muchas veces, porque tenían que estar, pues, no sé, esa es la educación que recibió mi madre, ¿no? En que tenían que estar pues, al servicio de sus maridos, de sus parejas, de los hombres en general, ¿no? Entonces, claro, ahora queremos que si tienen una relación abusiva, ellas sean capaces de poner límites. Si nosotros como padres y madres las hemos tenido debajo del brazo, ¿no? Como se dice aquí en España, es decir, si no hemos permitido que nos dijeran que no, que se enfadaran, ¿cómo se van a enfadar y poner límites con sus parejas cuando tienen una relación abusiva? Entonces, claro que tenemos que evitar las emociones en el sentido de las emociones básicas, permitirnos sentirlas antes de que sean explosivas y podamos poner límites, podamos, por otro lado, poder expresar nuestro miedo y sentirlo para ser precavidas. Y después, por otro lado, la educación no solo de la parte límbica primaria, sino del entrenamiento de nuestro pensamiento. Porque si estamos diciendo que el pensamiento, o sea, que las emociones se filtran a través de nuestro pensamiento y nuestro pensamiento es muy negativo, pues entonces nuestras emociones van a ser muy negativas. Si yo estoy pensando que mi hijo no puede, mi sentimiento al respecto va a ser frustración. Si yo soy un docente y pienso que los adolescentes hagan lo que hagan, no va a servir de nada, pues al final eso va a generar un sentimiento que me va a llevar, como bien decía, a una acción o una no acción o una inacción, ¿no? Y entonces, ¿en qué consistiría esa? ¿Por qué es importante aprender a gestionar las emociones? Pues para utilizar las emociones básicas, darnos cuenta que todas son válidas, que podamos legitimarlas, es decir, ni buenas ni malas, están surgiendo, ¿verdad? Y que aprendamos también a trabajar un poquito a través del pensamiento para gestionar pues, los sentimientos que tenemos, ¿no? Ya no emociones básicas, sino sentimientos. Es interesante ver la relevancia entonces de educar las emociones porque no es solo en el aquí y en el ahora, sino en el impacto que tiene en el futuro, en el desarrollo de los niños, las niñas, los adolescentes y en cómo ellos van a conformar la sociedad del futuro también. Entonces, en el fondo tiene que ver con la construcción de sociedad que estamos haciendo. Ahora, los niños, las niñas, los estudiantes en general van a las salas de clase. ¿Y con quién se encuentran ahí? Con un docente, con un profesor.
Y por ahí, claro, desde ese rol un poco instructor que a veces tenemos, ¿cierto? Decimos, ya sí, tenemos que educar las emociones de los niños, pero no nos ocupamos de nuestras propias emociones. Entonces, ¿qué valor le ves tú a la gestión de las propias emociones en el docente, en el profesor? ¿Cómo impacta a los estudiantes la gestión o no gestión que nosotros podamos hacer y cómo nos podríamos hacer cargo cuando no hemos tenido una educación emocional a lo largo de nuestra vida, como hoy día nosotros como profesores, con todo lo que nos pasa, podemos hacernos cargo de trabajar en nosotros mismos nuestras propias emociones? Claro, es que dices tú, ¿qué relevancia tienen las emociones del docente? Pues todas. Es decir, realmente si nosotros siempre trabajamos a través del docente, es decir, nosotros no podemos enseñar algo que no conocemos. Igual que lo que pasa es que hay una premisa, ¿no? Es decir, mira, hay una de las distinciones del coaching ontológico que nació allí en vuestro país, ¿no? Con Rafael Echeverría, que parte de la premisa de aprendizaje, que es partir del no saber. Es decir, partir de no sé es una predisposición maravillosa para el aprendizaje, porque si yo ya lo sé, no voy a poner esa hincapié o no voy a hacer por buscar esas herramientas. Y en este sentido, mi experiencia es que simplemente por el hecho de ser humano o por haber sido padre, que ser padre o madre no ha podido ser una casualidad, porque además ni siquiera ha sido una elección, ha sido porque ha pasado, ¿verdad? Sin embargo, por el simple hecho de ser padre o madre, o simplemente por el hecho de ser docente, pensamos que ya tenemos las habilidades para educar en emociones. Y no es así. Necesitamos realmente formarnos y transformarnos. Es decir, necesitamos no solamente adquirir herramientas, eso sería, podríamos llamarlo a eso, tecnología emocional, dice Almaterra, ¿no? Y cuando lo que estamos hablando es de educación emocional. Para que sea educación emocional, el docente tiene que ser emocionalmente inteligente. Y no pasa nada, porque todos venimos de un lugar en el que no nos lo han enseñado, porque no, cuando yo era pequeño eso no nos lo enseñaban en clase. Con mucha suerte te enseñaban valores, ¿verdad? Y si ibas a un colegio en el que eso fuera importante, pero no nos han enseñado a gestionar nuestras emociones, a gestionar nuestros pensamientos, a darnos cuenta de que no siempre llevamos la razón, que obviamente entre 7.000 millones de personas que hay en el planeta no puede ser siempre tú el que lleves la razón, ¿no? Entonces, obviamente eso tenemos que hacer un ejercicio personal. Y yo creo que hay reticencia por parte de algunos docentes a la educación emocional porque verdaderamente implica un desplazamiento del docente. O sea, esto no es que yo lleve fichas al aula y haga a mis alumnos. Implica cambiar la mirada respecto a los alumnos, ¿no? Cambiar el observador. Aprovecha a saludar a Esther Mesa, que trabaja por allí con vosotros, está conectada ahora, trabaja mucho en Chile y es coach ontológico, ¿no? Y realmente pues es esto que estamos hablando, es decir, nosotros necesitamos cambiar el observador que somos, es decir, la física cuántica, ahí no voy a entrar porque de física no sé, pero llega a decir que nosotros, o sea, que el observador es una parte que no se puede separar del resultado, es decir, pero como algo físico, o sea, nosotros tenemos una incidencia en la realidad muy alta, y entonces, si yo soy quien observa a mi alumnado, necesito cambiar la mirada. Mientras yo siga pensando que un alumno no puede, no va a haber transformación en el alumno. Tengo que transformarme yo primero, dejar de llevar la razón en esa emoción negativa que me genera ese pensamiento negativo respecto al alumno. Y tengo que cambiar en mi manera, ¿no? Necesitaríamos muchísimas horas para hablar de esto, pero el paradigma educativo en el que hemos crecido es un paradigma muy positivo, muy directivo, y eso para situaciones vida o muerte, pues es maravilloso, ¿verdad? Sin embargo, para el día a día, para la educación no funciona, porque si yo educo desde la emoción negativa, desde el castigo, desde el grito, desde la imposición, eso lo único que está haciendo es activar nuestro sistema nervioso de defensa. El alumno se pone en defensa. Entonces es que ahí es que no va a haber aprendizaje. Puede haber adiestramiento, como hacemos con los perros, ¿verdad? Que hace el pipí en el suelo y le damos con el perro
periódico en el culete, ¿verdad? No le duele, y ahí hay adiestramiento, pero desde luego no hay educación, no hay una reflexión, no es un proceso reflexivo, no es donde ellos puedan elegir. Entonces, obviamente, todo esto pasa por la transformación del docente. Y lo digo sin que nos sintamos culpables, porque ¿qué culpa tengo yo de que me hayan educado en el paradigma este, verdad? Yo necesité llegar a Nueva York como profe, que trabajé allí un año, para darme cuenta de que había muchas cosas que yo necesitaba manejar como docente. Y fue una suerte para mí, porque yo no solo no lo he cambiado como docente, lo he cambiado como ser humano. Y yo no soy el mismo ser humano que hace 10 años, pero ni de lejos. Ha cambiado 20.000 cosas que yo he elegido cambiar. Entonces, eso me beneficia a mí primero, me beneficia a la gente que me quiere, que está alrededor mía, y beneficia a mi alumnado. O sea, qué suerte tenemos que podemos elegir ser inteligente emocionalmente. Y para eso necesitamos transformarnos y formarnos para que esta transformación ocurra. Que no nos transformemos porque la vida nos tenga que poner en una situación complicada, sino que elijamos nosotros esta transformación, que la podamos hacer a través de herramientas que hay de educación emocional, cursos, apoyo, coaching, de 20.000 maneras que nos ayude, que la vida no nos tenga que poner contra las cuerdas para que nosotros podamos cambiar, sino que lo elijamos, ¿no? Alberto, te agradezco tanto esto que nos estás diciendo, porque sin duda, y me alegra tanto poder conversar contigo, porque compartimos esta visión bueno, cuál es el observador que somos, desde dónde educo, y la importancia de hacer ese camino hacia el propio interior y descubrir en nosotros mismos cuáles son esos valores, cuáles son las emociones sobre las cuales vamos articulando también nuestro pensamiento, nuestro actuar, cómo ello impacta a nuestros estudiantes y cómo nos impacta a nosotros también, cómo esto que si yo no me hago cargo hoy día de las emociones que me provoca, bueno, hoy día nosotros estamos en tiempo de vacaciones escolares, pero si no me hago cargo de la emoción que me provoca el estar haciendo clases virtuales, mi hijo dando vueltas aquí, un montón de cosas que pasan por alrededor, y sigo actuando en piloto automático, como se dice, ¿cierto? Sin poder conectarme con mi ser en el fondo, con quien soy, más que con lo que hago. Vivimos tanto en el deber, en el deber hacer, que nos olvidamos del ser. Y como tú decías muy bien, nadie puede dar aquello que no tiene. Entonces, la primera invitación, creo yo, que surge aquí es que los profesores llevemos muchos años trabajando, o incluso déjame contarte que esta es una comunidad que tiene mucho profesor joven, como recién egresado, que vi pasar a varias chiquillas que han sido mis estudiantes de la universidad acá también, y a quienes les agradezco que se unan a este espacio, eh, como hacerles consciente que es muy importante ocuparse de la autoformación, del autoconocimiento, que no hay, en algún momento yo decía, no hay desarrollo profesional si no hay desarrollo personal, si no logro conectarme primero con esto que, ¿quién soy? ¿Desde dónde voy a salir a hacer las clases? Entonces, si no es pasar un contenido, y hoy menos que nunca, que cuando el contenido está a un clic de distancia, soy yo quien sale al encuentro de mis estudiantes, pero no con la carpeta de la disciplina que enseño, sino con mi ser, y voy a buscarlos para acompañarlos en su propio caminar de vida, no para decirles lo que tienen o no tienen que hacer, sino para acompañar esa búsqueda interior que los lleve también a ellos a autodescubrirse, y en ese autodescubrirse desarrollar sus talentos y alcanzar la plenitud. Oye, Alberto, ¿qué relación? Porque de pronto hay conceptos que se nos van como superponiendo y parece que fueran lo mismo, y a veces generan como confusión. ¿Qué relación existe entre cuando decimos educar las emociones y el desarrollo de la inteligencia emocional? Vale, podríamos decir que la inteligencia emocional es un constructo psicológico, ¿no? Es como
me viene ahora el ejemplo de compararlo con el cociente intelectual, ¿no? Es como un concepto, ¿no? La inteligencia emocional. Tendríamos que, o sea, lo que pretendemos en educación o en cualquier otra disciplina, porque se puede hacer en el ámbito sanitario o en el ámbito empresarial, es desarrollar competencias emocionales. Es decir, por ejemplo, si estamos diciendo que la importancia de que no solo somos seres primarios como los animales, sino que podemos avanzar en el tiempo con nuestra mente y prever y tener un sueño y perseguirlo, ¿no? Para eso vamos a necesitar desarrollar una serie de habilidades, ¿sí? Y una de ellas, pues, muchas, ¿no? Es la autodisciplina, por ejemplo, ¿no? Esa importancia de conectarme con un sueño suficientemente grande que me motive y por lo tanto que me merezca la pena pagar esos precios que no me gustan y para los que necesito tener disciplina. Entonces, pues esa motivación, esa autodisciplina son competencias emocionales. Claro, una persona que tiene la capacidad de plantearse, por ejemplo, pongo un ejemplo práctico, ¿vale? Yo no sé si eso ha ocurrido allí durante la pandemia, pero aquí durante el tiempo que estuvimos confinados, yo sé que ustedes están confinados ahora, pero en el tiempo que nosotros lo estuvimos, que ahora no lo estamos, tenemos muchas medidas, pero no estamos confinados en casa. Pues los niños empezaron a sacar arcoíris a los balcones y en los arcoíris había un mensaje que es todo saldrá bien. ¿Sí? Claro, para eso necesitamos la habilidad que estamos diciendo de avanzar en el tiempo, porque ahora estamos en pandemia, ahora no está bien, ahora estamos en casa, no podemos jugar, no podemos ver a nuestros compañeros de clase, nosotros no podemos ir a pasear, no podemos quedar con nuestros amigos a tomarnos un vino, no podemos hacer deporte, o por lo menos como lo hacíamos antes, y, ahora no está bien la cosa, ahora en el momento, pero como seres humanos que somos, podemos avanzar en el tiempo, crear un arco iris y pensar que todo saldrá bien, ¿sí? Esa capacidad de gestión es inteligencia emocional. Esa capacidad aumenta mi capacidad o sea, mi inteligencia emocional. ¿Por qué? Pues porque obviamente esa capacidad me va cuando Daniel Goleman en su libro, ¿no? Inteligencia emocional, habló de inteligencia emocional, él hacía prevalecer la importancia de la inteligencia emocional sobre el cociente intelectual, ¿sí? Entonces es como, podríamos medirlo como un gradiente, no sé si diría así, que soy de letras, pero como un constructo intelectual, un constructo psicológico, y las competencias emocionales son todas aquellas que me van a llevar a poder tener una inteligencia emocional alta. ¿Sí? Es como si fuera el CI, el cociente intelectual, habría una serie de contenidos, de competencias que también necesitamos adquirir para tener un CI alto. Pues algo similar, es decir, la inteligencia emocional sería algo parecido al CI, solamente que, insisto, Daniel Goleman le da más relevancia que al CI a la hora de tener éxito en nuestra vida y estamos hablando de resultados, es decir, es que yo quiero que mis alumnos y alumnas sean mejores en inglés, aprendan a leer, a escribir, que se expresen, que sean críticos y para eso van a tener que aprender a escuchar, a hacer cuentas, a ver mates y claro que sí, yo quiero eso, ¿verdad? Pero yo también quiero que mis alumnos y alumnas pues suban ese cociente no intelectual, esa inteligencia emocional que les va a llevar a tener éxito. Porque, por ejemplo, cuando trabajo aquí con alumnos que tienen dificultades, y no hablo de dificultades mentales o psíquicas, no, sino simplemente pues de conducta, la mayoría de ellos es que está pensando que no puede, que ha recibido unas creencias muy negativas de sí mismo. Si nosotros somos capaces de soltar y dejar de llevar la razón ante todo eso, ¿verdad? Pues puedo cambiar mi futuro. Si yo sigo llevando la razón y que yo soy así, no va a haber esa plasticidad, ¿no? Dirían los neurocientíficos, ¿no? Que tenemos a Marisa entre nosotros, que se ha conectado también, que ella trabaja con nosotros en el programa de implementación y documenta todas las competencias desde el lado neurocientífico.
Básicamente, la diferencia entre la inteligencia emocional y las competencias emocionales sería esa. Y la educación emocional, pues es este proceso que nosotros elegimos como docentes, como padres, como madres, para que nuestros alumnos y alumnas desarrollen esas competencias que les van a llevar a tener una inteligencia emocional alta. No sé si más o menos ha quedado claro. Sí, perfecto. Muy bien. Muchas gracias por esa aclaración que siempre es importante, porque así como, bueno, lenguaje crea realidad también, dicen, entonces en la medida en que nosotros nos comunicamos y hablamos de manera adecuada, también nos podemos hacer entender con los padres, con los estudiantes y en distintos contextos respecto de qué estamos hablando cuando hablamos de educación emocional o de inteligencia emocional. Ahora, tú ya fuiste señalando un poco esto de para qué sirve. Entonces, por ahí lo que me surge es poder dejar así como bien clarito, porque fíjate que pasa que a veces nosotros como profesores creemos que es necesario trabajar la educación emocional, entendemos que es un proceso que hay que desarrollar en los estudiantes para que alcancen este desarrollo de la inteligencia emocional propiamente tal, pero nos encontramos de pronto con ciertas barreras que pueden ser administrativas, de gente que dice, no, pero si usted es profesor para enseñar determinada materia, y nos empiezan a cuestionar el por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, si pudiéramos dejar aquí como un par de cosas muy concretas, ¿por qué o cuál es el valor que nosotros podríamos también repetir de trabajar la inteligencia emocional en el aula? ¿Cuál tendría que ser nuestro fundamento central para decir, vamos a trabajar educación e inteligencia emocional en el aula? Pues mira, voy a utilizar un comentario de Rosalía, que ella pregunta, ¿no? Que por qué hay personas altamente inteligentes que no saben callar, ¿no? Y todos conocemos, y ella pregunta si es una conducta desadaptativa, ¿no? Totalmente, es decir, que nosotros no hablamos de adaptativo o desadaptativo en el programa de implantación, sino me funciona o no me funciona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es que estamos, que todos conocemos personas que son muy inteligentes y que su vida no funciona. No funciona su vida, no son felices, ni hacen felices a las personas alrededor, ni son constantes, ni llegan a las metas que se proponen. Entonces, hay tres objetivos que trata de cubrir la educación emocional. Uno de ellos es la mejora del rendimiento académico. O sea, porque es lo justo lo que estamos diciendo. Yo puedo ser muy inteligente, pero si yo estoy enfadado, o me pasó hace un tiempo en un instituto de aquí de Tenerife, una de las Islas Canarias, que estaban enfadados con la profe, bueno, voy a decir que profe, con una de las profes, claro, ellos estaban queriendo llevar la razón, que la profesora era la mala, ¿no? Entonces, claro, como ellos muy inteligentes, yo decía, pero entonces el problema es que la asignatura es muy difícil. Me decían, no. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nos cae mal. No, bueno, pero eso es inteligente. O sea, tú tienes las habilidades de aprobar y tú vas a suspender porque la profe te cae mal. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Es que no tiene nada que ver con la inteligencia. Somos muy inteligentes, pero si como parejas, por ejemplo, no nos conectamos con lo que queremos con nuestra pareja, es decir, si se me olvida que lo que yo quiero es tener una relación de amor, amor como sentimiento, no como emoción básica que también lo pueden sentir los perros, sino como un sentimiento de compartir, de aprendizaje. Si yo me desconecto de eso, podemos tener conflicto por un montón de cosas, por llevar la razón, por ser más inteligente que el otro, y es que la inteligencia emocional es independiente a la inteligencia intelectual. Es decir, porque yo sea muy inteligente intelectualmente no significa que yo vaya a tener ese resultado. Y lo tenemos claramente, por ejemplo, ¿no? Que yo no soy psicólogo, pero lo puedo ver como docente, que he tenido niños de altas capacidades, donde el cociente intelectual me supera muchísimo, probablemente, ¿verdad? Sin embargo, si no les apoyamos a que gestionen sus emociones, no van a tener éxito, porque no se van a sentir adaptados, porque no van a tener en cuenta ese factor emocional. Es que puede llevar razón en que 2 más 2 son 4, pero si yo quiero tener una buena relación con mi mujer o con mi hijo, necesito no llevar la razón y que me dé igual, pues vale, si tú dices que son 5, porque prefiero ahora mismo tener una buena relación contigo.
¿no? Entonces, fundamental por un lado para el rendimiento académico, y ahí tenemos ejemplos, ¿no? En profesorado que se ha hecho, que trabaja en el programa de implantación, aquí en la zona especialmente de Andalucía, pues lo han recibido muchísimas personas del sistema público, vamos, que hablo de más de 3.000 docentes que han hecho ya el programa de implantación, que lo implantan en sus aulas, y ellos ven en la mejora del rendimiento académico. Es decir, yo cuando volví de Nueva York, sin tener tantas herramientas como se plantean en el programa de implantación, solo con lo que yo había, con eso lo que tú decías, ¿no? Habiendo cambiado yo, solo cambiando yo, sin herramientas, mi alumnado aumentó 1,5 puntos, me refiero a mi tutoría, ¿no? Pues aumentó 1,5 puntos de media en todas las asignaturas. O sea, es una obviedad que sube el rendimiento académico, pero es que es una obviedad que si yo soy infeliz no voy a mejorar las mates ni las voy a aprobar. Es que es una obviedad que si yo pienso que no puedo, eso me va a sentir frustración y me va a llevar a no estudiar. Es una obviedad. Hay una mejora del rendimiento académico, esto ya no es cuestionable. Es que las empresas ya no buscan gente con conocimiento, como tú decías, buscan gente con inteligencia emocional, porque no sabemos además el mundo que nos vamos a encontrar dentro de 10 años. No lo sabemos, no sabemos qué contenido va a ser importante. Lo que sí sabemos es que vamos a necesitar tener esa capacidad de adaptabilidad que tienen las personas inteligentes emocionalmente, ¿no? Y escuché alguna vez a algún colega que hablaba de que podemos conocer la inteligencia emocional de una persona en el grado que es capaz de asumir incertidumbre, ¿no? Es decir, no sabemos lo que va a pasar, necesitamos gestionar eso, y eso me va a llevar a tener éxito, a reinventarme en la pandemia, ¿verdad? Gente que no ha visto más de lo que estaba y no ha aprendido a tener esa flexibilidad de adaptarse, de ser creativo para buscar una manera de transformar su negocio a algo distinto. Así que por un lado el rendimiento académico, por otro lado la mejora de la competencia emocional, ser más felices, que está íntimamente ligado con la mejora del rendimiento académico, con la mejora de la inteligencia, o sea, no de la inteligencia estudiantil, pero sí del resultado, ¿no? Y ahí quiero hacer una parada, ¿no? Y me parece súper, lo comentaba contigo, Petit Comité, antes de empezar, como Rafael Vizquerra, que es el padre de la educación emocional, cuando digo padre, porque el nombre se lo puso él habla de que él tuvo que dejar de hablar de felicidad, porque en ciertos ámbitos, como puede ser la universidad, y yo lo noto entre profesorado, especialmente de secundaria, la felicidad era algo que no tenía interés. No solo no tenía interés, sino que es que producía rechazo. Entonces me parece muy curioso cómo él decidió utilizar la palabra bienestar. Entonces al final resulta porque vamos a hablar de, a ver, que me parece muy bien, ¿verdad? Porque esto es muy inteligente emocionalmente eso, porque para qué quiero llevar la razón en que es felicidad, si con la palabra bienestar a la gente le llega y tengo menos resistencia, pues me parece súper inteligente emocionalmente. Ahora, que estamos hablando de felicidad, de ser felices, entonces de tener una vida satisfactoria. Por último, la mejora de la convivencia. ¿Sí? Es el último objetivo, que no es poco, ¿verdad? Que estamos continuamente como perros defendiendo nuestros huesos, defendiendo nuestro territorio, como lagartos, como cocodrilos de agua salada, que entre los reptiles son los más arcaicos. Se les llama dinosaurios muchas veces porque no tienen nada de emoción, son absolutamente binarios, es todo o nada, y estamos polarizados cada vez más en esas respuestas primarias de manada, derechas contra izquierda, país contra país, vecino contra vecino, equipo de fútbol contra equipo de fútbol, pareja contra pareja, tu familia, mi familia. Estamos continuamente polarizándonos y eso nos lleva a una falta de convivencia brutal. Es que no solo es que necesitamos más recursos, porque qué bien que hemos compartido información, que las farmacéuticas han decidido compartir información, porque es una energía que no necesitamos hacer 30 veces por cada estudio. Vamos a compartir esa información. Necesitamos menos recursos, estamos menos estresados, más felices, menos cortisol en nuestro cuerpo. Y por supuesto, en una guerra perdemos todo. Gane quien gane, perdemos todo. Y no hablo de guerras de países, que por supuesto también. Hablo de guerras marido-mujer, alumno-profesor, profesor-compañero-profesor, director-profesor,
trabajador, jefe trabajador, jefe gobierno, es que estamos en una continua guerra que por supuesto que la educación emocional nos lleva a ser seres humanos. Que somos los que tenemos la capacidad de cooperar. Diríamos que Dios, ¿no? Yo no soy religioso, pero Dios, el universo, la naturaleza, quien quiera, cada uno le pone el nombre, ¿no? Nos ha dado esa capacidad. Entonces, cambiemos el mundo. Me gusta mucho la película, no me alargo mucho porque me apasiono y se me va el tiempo, pero la película de La Llegada, que va de unos extraterrestres que vienen y en fin, y plantean una situación, la recomiendo, muy, muy interesante. Y es que en realidad, qué bien, ahí es donde yo digo, qué bien que este virus nos ha unido. No me gusta el virus. Lamento mucho que haya pasado por toda la gente que lo ha pasado muy mal. No es que me guste. Sin embargo, creo que abre esa puertecita que podamos cooperar. Y la educación emocional va en ese sentido, que no tenga que venir una pandemia para yo darme cuenta que la cooperación es más beneficiosa que la guerra. A veces necesito competir. Si es una oposición y hay un solo puesto de trabajo, pues compito. O jugando al fútbol, compito, ¿verdad? Pero como dice Marisa, ¿no? Estamos programados para conectar, somos seres humanos. Y sin embargo, andamos todo el día en paradigmas primarios como si fuéramos reptiles, unos contra otros. Entonces, ¿qué ocurriría en mi vida, en el de mi alumnado, en el de mis hijos, si por un lado pudiéramos mejorar nuestro rendimiento académico o profesional, ser más felices y además cooperar? Pues que realmente estamos hablando de que tendríamos un mundo distinto. Y es posible, es posible. Necesitamos ir avanzando en esa educación emocional. Alberto, sabes que mientras hablas, siento que esto cada vez se conecta más con lo que es también mi propósito de vida profesional, que tiene que ver con contribuir a formar culturas organizacionales, educativas, fundamentalmente, que sean de carácter inclusivo, donde el respeto a la diversidad, en el fondo, se abra como a la valoración positiva de las diferencias y que desde ahí surjan oportunidades equitativas para que todos puedan aprender, participar, desarrollar sus talentos, alcanzar la plenitud y todo lo demás. Pero eso tiene que ver, o sea, el respeto pasa por esta gestión de la emoción, de entender que el otro es un legítimo otro en el fondo, y que ese legítimo otro es al que tengo que acoger desde el cariño, desde la amabilidad, como esa habilidad de amar también, y desde ahí es que vamos construyendo un espacio social que sea vivible amorosamente con todos y para todos. Entonces, qué bonito y qué importante resulta trabajar en esto de ponernos al servicio de la educación emocional para que nuestros estudiantes tengan las oportunidades que nosotros de adultos no tuvimos de desarrollar esa inteligencia emocional y luego ponerse al servicio de otros. Alberto, decías también y hacías mención a lo que ha generado la pandemia. Y una de las cosas, y lo mencionabas hace un rato, que ha generado es miedo. Pero es el miedo, y tú decías, bueno, el miedo nos ha puesto en alerta, hay una parte positiva del miedo, ¿verdad? Que mientras no nos cause terror y nos enclaustre, finalmente el miedo es el que nos permite cuidarnos, tener todos los resguardos, etcétera. Pero fíjate que, bueno, yo también te contaba un poquito antes que empezara esta conversación, en nuestra conversación más en privado, ¿cierto? Que nosotros estamos ahora en vacaciones de verano y que pasamos la mayor parte del año escolar con los niños en casa, teniendo clases virtuales o remotas en distintos modelos, dependiendo de las opciones de cada establecimiento, etcétera. Y se plantea el tema del retorno a clases, ya por una parte las autoridades diciendo y haciendo ver lo importante que es el retorno a clases por lo que significa para los niños el estar en el colegio, el aprendizaje, más que de contenido, el aprendizaje justamente emocional y social que se da en la convivencia diaria y etcétera. Pero también hay mucho miedo, porque te contaba yo también que estamos en un periodo muy crítico, o sea, tal es así que en la zona donde estoy yo estamos en confinamiento, entonces surge el miedo que lleva al pánico. Entonces, ¿qué sugerencias podrías tú darnos, primero a los papás, como
para autogestionar el miedo y luego para no infundir ese miedo a los estudiantes, porque en algún momento, más temprano que tarde, o en algún momento vamos a tener que hacer el retorno a las clases presenciales. Entonces, ¿cómo podríamos desde la educación emocional preparar a nuestros niños, a nuestras niñas a este retorno a clases sin miedo o con un miedo ajustado? Sí, aquí me gustaría señalar dos cosas. Por un lado, yo me centraría en esa distinción que hemos hecho entre emoción básica de miedo y el sentimiento de miedo. Para que haya la emoción básica de miedo no es pánico, es tener cuidado, ¿verdad? No, realmente, si hiciéramos las cuentas, tenemos, y si estamos siendo precavidos, estamos manteniendo la distancia, nos estamos quedando en casa, usamos mascarilla, guardamos la distancia, mantenemos los espacios cerrados ventilados, es muy poco probable contagiarse de coronavirus. Es decir, esto no me puede llevar a quitarme la mascarilla, porque si me quito la mascarilla ya voy comprando papeletas para una lotería que no quiero que me toque, ¿sí? Entonces, pero ahí es donde podemos usar nuestro pensamiento. Es decir, el miedo que sentimos es porque también ponemos la televisión, y yo los entiendo, que es la noticia, y lamentablemente hay una, no solo de los medios de comunicación, sino nuestras propias, hay una inclinación hacia emociones negativas, que Vizquerra habla de ley de gravitación emocional, que hay una atracción del miedo, del enfado y de la tristeza a nosotros, que desde el punto de vista de neuro podríamos decir que, bueno, que viene por esta parte de supervivencia de mi perro, de mi lagarto interior. Entonces, claro, estamos buscando un peligro continuamente para poder conseguir, o sea, para apartar ese hipotético peligro. Entonces, hay una atracción a esa negatividad. Necesitamos poner pensamiento. Uno, todo saldrá bien. Ese arcoíris, ¿verdad?, que poníamos aquí en España, que te contaba. Eso por un lado, avanzar en el tiempo. Esto es como, no sé si pasa ahí, pero nosotros aquí en las fiestas tiramos muchos petardos, no sé cómo se llama ahí, que suena muy fuerte, y los perros tienen, ante los petardos, es que llegan a darles infarto. ¿Por qué? Pues porque los perros no tienen la capacidad de avanzar en el tiempo. Nosotros sí. Nosotros podemos ver que eso es algo que está pasando ahora, pero podemos poner pensamientos positivos, aunque el evento es negativo. Entonces, tenemos que distinguir entre esa emoción básica de precaución a ese sentimiento de eso. Sí, que si quieren, mira, pueden hacer de manera gratuita, que trabajamos esto, ¿vale? Vamos a dar al final, o cuando tú me digas, una página web, ¿vale? Y ahí el primer módulo lo pueden hacer de manera gratuita, o sea que no solamente tienen que darle a hacer de prueba gratuita del primer módulo, y es justamente esto que estamos hablando, que para la gestión de la pandemia nos viene genial. Es decir, esa distinción, cómo gestionarlo, ¿sí? Entonces, es fundamental. Y la otra cosa que quería decir es que la pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de la educación emocional. Es decir, ya estamos cayendo, ¿sí? En este momento es un momento de crisis. Podemos elaborar un paracaídas, ¿sí? Y para eso esto, ¿verdad? Y claro que sí. Lo ideal sería que aprendamos, cuando todo esto termine, que entendamos la importancia de la educación emocional, que necesita ser trabajada, que si fuéramos inteligentes emocionalmente, viviríamos este evento de manera distinta. Esto, entonces, claro que sí, tenemos recursos, no vamos a decir, pues ya, si vamos en paracaídas, pues estrellémonos con el suelo. No, hay recursos. Este directo creo que apoyará esa posibilidad de hacer ese primer módulo también. Quien elija hacer el programa de implantación online, pues por supuestísimo va a tener esa posibilidad. Podemos hacerlo. Ahora, lo que sí necesitamos es dejar abierta esa necesidad. Vamos a aprender de esto, que tenemos la necesidad de la educación emocional, que sea preventiva, que sea antes, que sea proactiva y no reactiva, que no sea reacción a un evento. Vamos a ser proactivos, que es una de las competencias emocionales, adelantarnos a la situación, para que la próxima vez que en mi vida ocurra algo que no me guste, pues que yo sepa manejar la situación de mejor manera. Sí, sin duda. Tenemos la oportunidad entonces de educar y preparar a nuestros niños y niñas para un eventual retorno a clases desde una mirada más positiva de todo esto. Comparto contigo que tenemos que hacer un poco de desinfoxicación, ¿verdad? Sacarnos
este malestar que de pronto nos genera al ver tanta noticia negativa y que va invadiendo nuestro ser, y desde ahí, bueno, nuestras acciones van en coherencia con ese malestar emocional que vamos tomando. Entonces, si por ahí cambiamos, si cambiamos otra vez el observador y nos conectamos con que todo va a estar bien, que las cosas pasan y que cosas buenas pasan, que a mí me gusta esa, también es parte de lo que acuño habitualmente, y es conectarnos con el compromiso de que cosas buenas pasan, y que cosas buenas pasan también nos van a pasar a nosotros. Eh, Alberto, nos has comentado muchas cosas, pero tú podrías, así, dos o tres cositas que tú nos pudieras como compartir, como estrategias así bien concretas que tú uses con tus estudiantes para avanzar en educación emocional, así como cosas de aula, cosas bien concretitas que pudiéramos regalarle aquí a los profesores que Sí. nos acompañan. Sí, pues mira, fundamental para mí que para poder cambiar este sentimiento, no la emoción básica de miedo, para la emoción básica de miedo lo que necesitamos es generar un contexto de aula donde los alumnos y alumnas pues se expresen. El propio hecho de ir al cole, de ir al instituto de nuevo, no sé cómo lo llaman allí, el de secundaria, pero bueno, eso ya va a hacer que ellos se sientan bien, porque ellos son muy sociales, los niños, los adolescentes, van a socializar, van a salir de casa, eso les va a venir muy bien a ellos emocionalmente, o sea que por ahí ya va a estar pasando algo positivo. Necesitamos generar un clima de aula donde ellos se expresen. Lo podemos hacer pues a través de un dibujo que exprese lo que ellos han vivido durante la pandemia y que lo podamos compartir para sacar esa emoción, para que no haga perlas, para que la saquemos, ¿verdad? Y lo compartamos con los compañeros. Podemos hacer, pues eso, trabajar con emociones las básicas y dónde hemos sentido miedo y que nos expresemos, ¿sí? Que comuniquemos. Por otro lado, trabajar también con el pensamiento. Decíamos que ese sentimiento de miedo viene del pensamiento. Ahí yo trabajo sí o sí la diferencia entre los hechos y las interpretaciones. Entonces, se podría trabajar pues con láminas de estas que lo mismo según la mires una cosa u otra. Claro, en el programa de implantación aportamos muchísimos recursos al respecto, pero se me ocurre ese, por ejemplo, y que, o de hecho todos conectemos ese dibujo que es una vieja y una joven a la vez, dependiendo cómo la miremos, pues de ese tipo que los niños además no lo conocen, plantearles que depende cómo lo miremos. Entonces hacerle esa pregunta, ¿eso es un hecho o una interpretación? Porque esa pregunta va a interrumpir ese flujo de pensamientos tóxicos que tenemos y nos va a decir, pues es una interpretación. Pero necesitamos, o yo propongo, que antes juguemos el juego en el que ellos están viendo una cosa y después están equivocados, para que luego en el día a día, cuando hagan la pregunta, pues yo le pregunto, bueno, eso es un hecho de interpretación, ¿qué te pasó cuando vimos la lámina de la vieja y la joven, verdad? ¿Era solo vieja? Entonces es un hecho de interpretación. Y si lo miramos desde otra perspectiva, venga, vamos a mirarlo de otra manera. Entonces yo me quedaría en esas tres cosas, ¿no? En el hecho de que en sí mismo, el hecho de volver al aula a ellos les va a producir emociones positivas, eso va a ser muy beneficioso para ellos. En segundo lugar, crear un clima y a través de dibujos, hay un montón de dinámicas que pueden mirar en internet de expresión de emociones, pues que se expresen y después esta interpretación que interrumpa el pensamiento para que ellos puedan sentir algo más favorable. Ah, maravilloso. Ese de hecho de interpretación me parece un tremendo regalo que de pronto no lo usamos tanto y que nos sirve también a nosotros de pronto el poder revisarnos lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, corresponde a un hecho o a una interpretación de la realidad. Así que ahí me parece que es una súper buena estrategia. Alberto, se nos ha ido pasando el tiempo, pero tú varias veces nos has hablado de tu programa de implantación de la inteligencia emocional y que lo trabajas ahora en modalidad online, pero yo también sé que lo has trabajado y con miles de profesores ahí en tu país, ¿cierto? En presencial. ¿Podrías compartirnos un poquito de eso? Y ahí nos das la página que después yo por supuesto voy a dejar posteada cuando baje este video para que quienes lo quieran visitar puedan unirse a eso. Así que cuéntanos de este programa.
Mira, el programa de implantación nació a la vuelta de Nueva York, de yo transformar mis maneras de ver o estar en ese proceso, ¿verdad? Porque eso no es una cosa que tú ya has llegado, siempre hay más. Pero ante esa evidencia de esa subida del 1,5 que hablábamos antes, yo dije, esto necesita llegar al aula a mis alumnos. Ya ahí, ya, pues solamente con lo que yo había aprendido, pues empecé ese camino que se confirmó, pues Manuel Deco, que él es también el formador del programa de implantación, él es director de un centro educativo. Pues decidimos diseñar un método para que su centro en concreto pudiéramos llevar todo esto al alumnado. Y tuvo muchísimo éxito, muchísimo. De ahí enseguida se corrió la voz a los compañeros de otros centros alrededor de la zona. Ya al curso siguiente pues se hicieron una formación específica, había pues 30, al año siguiente se hicieron varias formaciones, ya nos llamaron del centro del profesorado. Y el caso es que llevamos 10 años en esta andadura con un método súper eficiente, ¿sí? que pasa por transformarnos nosotros de manera divertida, es amable. Lo que pasa, todo lo amable que es ver que hay cosas que podemos hacer de manera distinta. Yo lo hago muy ameno, muy divulgativo, como dices tú, es para cualquier persona, no tienes que tener un TI alto, como decíamos, ¿no? Es muy inteligible. Y aportamos material que no se quede, porque incluso hay editoriales que nos han ofrecido la posibilidad de publicar ese material y le hemos dicho que no, porque queremos una transformación. Entonces apoyamos esa transformación del profesorado con un material muy completo para trabajar desde educación infantil hasta secundaria, ¿sí? Concretamente, la oportunidad que tenéis vosotros desde otros países es hacer el programa de implantación online, que honestamente creo que ha quedado excelente, que tiene juegos interactivos para que sea un método por descubrimiento, al fin y al cabo, que no sea directivo, que es lo que proponemos, a través de juegos, pues eso, de vídeos, de imágenes perspectivas, de preguntas, de ejemplos, de metáforas, de cuentos. Pues vamos avanzando en esta exploración pues consta de 10 módulos, de los cuales 9 son competencias emocionales, que nosotros le llamamos distinciones, como esa interpretación frente a esto, aprender a distinguir, o esa emoción frente a sentimientos, ¿verdad? Que son distintos, que para que un sentimiento tiene que haber un pensamiento. Son 9 competencias y después un módulo de implantación, donde le vamos a apoyar en cómo hacerlo. Está muy definido, muy perfilado, llevamos muchos años haciéndolo, 3.000 docentes, los docentes lo califican entre el 9,2 y 9,8, incluso muchísimos 10 de media, de todos los 3.000 docentes que lo han hecho. Hay un estudio de resultados de la Universidad Pablo Olavide científico con grupos de control y confirma que aumenta la competencia emocional en la inteligencia en un 10%, o sea que en realidad es un programa, es una joyita, la verdad. Y además hemos querido adaptar, porque el precio para que sea accesible desde todos los países, es decir, que aunque se metan en la web puedan ver un precio en euros, no tiene ese precio si lo hacen desde otros países, ¿vale? De hecho, si por ejemplo, o sea, para la página, incluso para hacer este módulo que decíamos gratuito, que no necesita ni código ni nada, solo meterse, darle a hacer prueba gratuita, meter tus datos y te permite hacerlo, ¿vale? Que hemos dicho fundamental para la gestión del miedo. De hecho, hay una microlección que se llama así, gestión de miedos. Se meten en pieonline.com, P de programa, I de inteligencia, P de programa, I de implantación, I de inteligencia, E de emocional, disculpa, online.com, pieonline.com, ¿vale? Y ahí tenemos acceso a este primer módulo. Quien se anime a hacerlo puede meter el código, lo voy a poner, ¿vale? Voy a escribir la página web en los comentarios, para que, como no se me ha dado muy bien, bueno, eso es un hecho, una interpretación. Bueno, una interpretación que no me funciona. Y si quien decida hacerlo, pues puede meter el código siguiente,
Ese, primero, para hacer el programa de implantación tal cual, ¿vale? Eso llega a tener unos 200, o sea, el precio se queda en $202, ¿vale? Que es menos de la mitad de lo que cuesta en España. Y si mete el código siguiente, de todas maneras te puedo pasar una diapositiva si quieres, para que tú lo puedas poner en comentarios, por ejemplo, ¿vale? Si pone, por ejemplo, este código, para hacer la parte del programa de implantación junto con la documentación neurocientífica, ¿vale? Tienen que tener en cuenta que si van a hacer el PIE solo normal, necesitan alrededor de unas 2 horas semanales aproximadamente, yo pondría un poquito más, y si van a hacer el PIE más la parte de neuro, van a necesitar 3 horitas y medias a la semana, ¿vale? Yo lo recomiendo especialmente para verlo desde esa perspectiva. Marisa, que está conectada, que es un amor y que tiene una voz maravillosa, nos acompaña en ese viajar por nuestro sistema nervioso. Ella es profesora de la Universidad de Sevilla y especialista, experta en sistema nervioso y conducta. Podemos elegir los dos. O sea, para implantar no es necesario la parte de neuro. Ahora, a mí me funciona muchísimo la parte de neuro y creo que es un valor, especialmente para tener argumentos, no solamente un cuento, como si pero yo decía cuento, ¿qué argumento tiene? Por poder conocer esa parte para apoyar a los demás a ver el valor, ¿no?, de educación emocional, y a mí personalmente me sirve mucho también. Perfecto. Entonces yo bueno, primero felicitarte, creo que es un tremendo aporte, sin duda, el programa. Y el que sea tan concreto en el fondo, que pueda ser implantado en las escuelas por cualquier docente en el fondo, y desde ahí impactar la vida, el aprendizaje, la participación, el desarrollo de los niños y de las niñas. Así que yo feliz cuando postee esto, voy a colocar en la página y bueno, además, obviamente tu perfil de Instagram también, donde están todas las coordenadas para seguir aquello, así que a todos invitados a que puedan revisar este programa de implantación de la inteligencia emocional que nos ha propuesto Alberto, y que yo puedo imaginar que así, con la generosidad que hoy día ha compartido con nosotros y con la simpleza del discurso, y que aún así es tan profundo en el fondo, el programa debe ser una maravilla. Así que yo también me voy a apuntar por ahí. Alberto, se nos ha ido pasando mucho el tiempo. Yo quisiera, bueno, empezar por agradecer, pero para que nos vayamos cerrando un poco esta maravillosa conversación, que la siento como un regalo, que nos ha aportado tanto en términos de ideas, en términos de conceptos, y que nos abre a la posibilidad de seguir trabajando. Quisiera que nos pudieras compartir 3 ideas que tú consideres claves para educar las emociones, el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños, en las niñas, y desde nuestro rol de docentes, de profesores, ¿qué podemos hacer? Vamos, 3 ideas con las cuales nos tenemos que quedar, así para que no se nos olvide que parte de nuestro rol insustituible es el poder ser un agente activo en la educación emocional de nuestros estudiantes. Sí, bueno, pues nosotros hablamos, me gusta hablar del influencer educativo, pero influencer no con C, sino con S, de ser nosotros influencia en nuestros alumnos y alumnas. Sin duda, no olvidarnos de nosotros, de nosotras, de ser felices primero nosotros. En segundo lugar, me quedaría con esta importancia de gestionar las emociones con nuestro alumnado, esta interpretación, si es pensamiento, esa expresión de emociones básicas en un contexto educativo donde se pueda establecer. Y en tercer lugar, me quedaría con algo que has dicho tú, y es cooperar, ser altruistas, porque Viquerra dice tal cual que si queremos ser felices necesitamos perseguir la felicidad de los demás. Desde el punto de vista neurocientífico necesitamos entender que si queremos ser felices necesitamos generar oxitocina en nuestro cuerpo, que nosotros como humanos tenemos la capacidad de hacerlo con acciones altruistas.
¿sí? Entonces, será la tercera. Primero, trabajarme yo. Segundo, trabajar emociones con el alumnado, con mis hijos, con mis hijas. Y en tercer lugar, esa cooperación, ese altruismo que nos va a llevar a la felicidad. Qué lindo. Muchas, muchas gracias. La verdad es que renueva nuestro compromiso con el sentido más profundo de la educación, que es acompañar el proceso de vida de nuestros estudiantes, que es de alguna manera ponernos al servicio de ellos. Y como tú bien decías, esto de nadie puede dar aquello que no tiene. La invitación es a hacer el cambio que queremos ver también en el mundo. Entonces, desde ahí, ocuparnos de nosotros, de nuestras propias emociones, de conectar con nuestro ser más íntimo, de olvidarnos o desplazar un poco esta idea del deber, del hacer, y conectarnos con este ser que habita al interior de nosotros mismos, al interior de nuestros estudiantes, poder mirarnos a los ojos, reconocernos desde las emociones, reconocer también la vulnerabilidad, saber que no tenemos que poderlos todos, que eventualmente, o sea, no eventualmente, sino que tenemos la posibilidad cierta de elegir sentir las emociones, trabajar nuestras emociones desde el pensamiento para poder tener también un actuar que sea más coherente, un actuar que sea modelo para nuestros estudiantes, para que desde ahí ellos también se formen con la idea que es importante conectarse, que es importante reconocer eso que nos pasa, eso que sentimos, que la vida no es solo vivir, sino que también, y muy fundamentalmente, es sentir para desde ese sentimiento compartir con otros, convivir con otros en armonía, generando un espacio social, como decíamos antes, que sea amable, desde esa amabilidad para amar, amoroso, cariñoso, que finalmente podamos ser buenos compañeros de ruta en el caminar de la vida unos de otros. Tú has sido un muy buen compañero de ruta hoy día para nosotros. Quisiera agradecer tu presencia, tu generosidad, la posibilidad que nos das también de conocer este programa de implantación de la de la inteligencia emocional, que se abre también como una oportunidad para que de este lado del mundo también podamos conocer de los efectos que tú nos has mencionado y que están descritos. Yo revisé algunas cosas y sé que todo lo que nos has contado surge desde la más genuina voluntad también de contribuir, que esa es la razón también de ser de este espacio que hemos abierto para dialogar sobre educación y ver qué podemos seguir sembrando, regando y cosechando. Muchas, muchas gracias, Alberto, por estar acá. Gracias a vosotros. Me gustaría terminar también con un agradecimiento, por supuesto, a ti por la invitación, abrir esta ventanita. Estoy muy agradecido, me he sentido muy cómodo contigo. Agradecer también a los compañeras que están compartiendo, como Rosalía, que ha sido muy activa, y otros compañeros que me he sentido muy conectado con ellos, con todos ellos. Y sí, terminar en este agradecimiento que además pues nos hace felices y vivir desde el agradecimiento, y realmente lo hago de corazón, así que muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a ti nuevamente, y gracias, como tú dices, a todos los que nos han acompañado hoy día, a los que estuvieron ahí, a los que nos siguen dando las gracias, y decirles que este es un espacio abierto para que sigamos conversando, para que sigamos construyendo, para que sigamos compartiendo la vida, y desde ahí diseñando y generando acciones concretas que nos puedan servir para desarrollar una educación que sea activa y sostenible y que impacte de verdad la vida de nuestros niños y niñas. Muchas, muchas gracias. Gracias, Pamela, por estar ahí. Gracias a todos. Un beso, un abrazo, Alberto. Seguimos hablando, sin duda, de cosas que hacer juntos también. Voy a postear este video, voy a poner todas tus coordenadas, y seguro que más de alguien también se va a entusiasmar en ir y hacer explorar primero este módulo que tú nos has dicho del programa de implantación de la inteligencia emocional, que sin duda es una tremenda oportunidad. Muchas, muchas gracias. Abrazos, porque aquí ni el océano Atlántico nos separa, si estamos unidos. Nada, está en nuestras manos. Un beso fuerte, muchas gracias. Chao, chao, chao a todos.